Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el curso de Economía y Evaluación de Proyectos. Como ya les había comentado, este curso consta de 4 unidades. La unidad 1, Introducción a la Evaluación de Proyectos. La unidad 2, Evaluación financiera o privada de proyectos. La unidad 3, Instrumentos para el análisis económico. Y la unidad 4, Evaluación económica o social de proyectos. La unidad 1 es una unidad fundamentalmente teórica y bastante corta. La unidad 2, la evaluación financiera o privada, trata sobre la evaluación desde el punto de vista de un inversor privado, analizar la rentabilidad financiera de un proyecto para un inversor privado o para una empresa. Y estas dos unidades nos van a llevar básicamente la primera mitad del curso, luego de las cuales vamos a tener una primera evaluación parcial. La segunda parte del curso trata sobre la evaluación social de proyectos, y para eso vamos a ver algunos conceptos de micro y macroeconomía necesarios para entender la evaluación económica, y esos conceptos los vamos a ver en la unidad 3, que fueron denominados instrumentos para el análisis económico, y obviamente en la unidad 4 vamos a ver lo que es ya la evaluación social o económica de proyectos. Finalizada la unidad 4 vamos a tener una segunda evaluación parcial. Entrando a la unidad 1, denominada Introducción a la Evaluación de Proyectos, los objetivos de esta unidad, en primer lugar, es entender el concepto de proyecto y el concepto de evaluación financiera de un proyecto, y también el concepto de evaluación económica, ¿no?, como vamos a ver ahora. Y también como otro objetivo, analizar los diferentes estudios que deben realizarse para formular y evaluar correctamente un proyecto. Como contenidos, vamos a ver 5 temas. El primero de ellos, el ciclo de un proyecto de inversión. Luego vamos a ver el proceso de preparación y evaluación de proyectos. Vamos a ver los distintos niveles de estudios, qué significan niveles de estudio en los proyectos de inversión o de preinversión. Luego vamos a ver las pautas que se deben tener en cuenta para formular y presentar proyectos. Y finalmente vamos a hacer algún comentario sobre los sistemas nacionales de inversión pública. Antes de entrar con esos temas, es muy importante que definamos qué es un proyecto, ya que vamos a hablar de evaluación de proyectos. Y hay muchas definiciones, una de ellas es la que está allí: la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad humana. En definitiva, para poder formular correctamente un proyecto, vamos a ver que es fundamental identificar claramente el problema, primero el problema que queremos solucionar. Luego, a partir de la identificación del problema, van a surgir las distintas alternativas de proyecto, y justamente lo que vamos a tratar de analizar en el proceso de evaluación es cuál de aquellas alternativas es más conveniente implementar para solucionar el problema en cuestión. Cuando hablamos sobre la palabra evaluar un proyecto, ¿qué significa evaluar un proyecto? Tenemos que pensar que un proyecto es algo que todavía no se ha realizado, por lo tanto es algo que estamos proyectando a futuro. Y la evaluación consiste en tomar una decisión sobre si implementamos o no el proyecto, es decir, si lo llevamos adelante o no. Y todo proyecto, por un lado, tiene aspectos positivos y por otro lado tiene aspectos negativos. Y la evaluación justamente consiste en comparar o sopesar los aspectos positivos con los negativos para luego emitir un juicio acerca de la conveniencia o no de llevar adelante el proyecto. Y nosotros podremos evaluar el proyecto de distintos puntos de vista y considerando distintos aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema personal de transporte en una ciudad, nosotros podríamos analizar la idea de comprarnos un vehículo. Y comprar un vehículo tiene muchos aspectos positivos, pero también tiene muchos aspectos negativos. Los aspectos negativos, por ejemplo, serían, en primer lugar, hay que invertir una cantidad de dinero y luego hay que mantener el vehículo. Y obviamente los aspectos positivos serían, por ejemplo, la facilidad en el transporte, la disminución del tiempo, el ahorro de tiempo que nos lleva. Y bueno, a partir de un análisis de los aspectos positivos y negativos, una persona puede tomar una decisión si decide o no comprarse un vehículo o no. Por ejemplo, estoy poniendo
un ejemplo hipotético. Entonces eso es básicamente evaluar un proyecto. Por un lado, ver los aspectos positivos y por otro lado los aspectos negativos. Y a partir de su comparación, tomar una decisión acerca de implementarlo o no. ¿Qué es la evaluación financiera de un proyecto? ¿Y qué es la evaluación económica de un proyecto? La evaluación financiera de un proyecto, en la evaluación financiera de un proyecto, los aspectos positivos son los ingresos de dinero que va a generar el proyecto durante la vida del proyecto, también denominado horizonte de evaluación. Y los aspectos negativos son las salidas de dinero o egresos de dinero que va a generar el proyecto durante el horizonte de evaluación. Es decir, si tuviéramos que hacer un análisis de los aspectos positivos, vamos a colocar aquí aspectos positivos, en la evaluación financiera serían los ingresos de dinero y los aspectos negativos serían los egresos de dinero. Esto conformaría lo que es la evaluación financiera. Y la evaluación financiera justamente sería comparar los ingresos versus los egresos para analizar si el proyecto es conveniente o es rentable justamente desde el punto de vista de un inversor privado o desde el punto de vista de una empresa privada. Cuando hablamos de la evaluación social o evaluación económica o también denominada evaluación social, los aspectos positivos son los beneficios sociales y los aspectos negativos son los costos sociales que el proyecto va a generar. Dentro de los beneficios sociales que puede generar un proyecto, vamos a ver que existen metodologías donde algunos pueden ser cuantificados en términos monetarios y otros quedarán como intangibles. Y dentro de los costos también, algunos podrán ser cuantificados en términos monetarios y otros quedarán también como intangibles. Obviamente, a partir de comparar los beneficios sociales con los costos sociales, se puede llegar a emitir un juicio acerca de la conveniencia o no de llevar adelante el proyecto. Normalmente lo que el evaluador hace es comparar todo aquello que puede ser medido en forma monetaria y los intangibles. Normalmente, en el caso de un proyecto donde digamos el interesado es el gobierno, normalmente los intangibles son evaluados por funcionarios que tienen una mejor percepción que el evaluador acerca de la problemática social. Entonces, básicamente en eso consiste la evaluación financiera y la evaluación económica o social de un proyecto, y que es justamente la temática que va a abordar este curso. Empezando sí con el primer tema de esta unidad, que trata sobre el ciclo de un proyecto de inversión. Básicamente un proyecto tiene varias etapas, en este caso han sido divididos en 5 etapas que conforman lo que es el ciclo de un proyecto de inversión. La primera etapa es la identificación o definición del proyecto. Una segunda etapa, la preparación del proyecto. Luego, una tercera etapa, que sería una evaluación previa o también denominada evaluación ex ante, que es el tipo de evaluación que nosotros vamos a hacer en este curso. Una cuarta etapa, que es la ejecución y supervisión del proyecto, y una quinta etapa, que es la evaluación ex post del proyecto. Entonces, vamos a ir viendo brevemente en qué consisten cada una de estas etapas. La primera de ellas, la identificación del proyecto, lo que busca justamente es satisfacer necesidades previamente detectadas y obviamente el proyecto tiene que ser compatible con el desarrollo económico y social. Para ello, para poder identificar claramente el proyecto, hay diversas metodologías. En particular, a mí me parece muy interesante una que está planteada en un manual
de la CEPAL, que lo voy a presentar aquí. Este manual es un manual de este organismo, que es la CEPAL, y hay un organismo dependiente de la CEPAL en particular, que es el Instituto Latinoamericano del Caribe de Planificación Económica y Social, el ILPES. Este organismo publica distintos tipos de manuales en la página web del ILPES, y hay uno en particular que trata sobre la metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública. Si nos vemos el índice, en el primer capítulo trata sobre la identificación del problema y las alternativas de solución, un capítulo muy interesante que justamente habla sobre esta primera fase del proyecto, que es justamente identificar el problema. La segunda fase, que es la preparación de proyectos, también lo trata este manual, este manual, ¿sí? Luego un tercer capítulo de evaluación privada de proyectos y un cuarto capítulo de evaluación social, un poco siguiendo la temática del curso que nosotros estamos abordando. Entonces, recomiendo esta bibliografía para aquel que quiera profundizar algunos aspectos que obviamente en este curso los vamos a dar muy por arriba, pero bueno, tienen ese material como para poder profundizar. Con respecto a lo que hace este primer punto de identificación del proyecto, y que sería el capítulo 1 de ese manual, yo aquí simplemente hago una presentación y luego más adelante me voy a detener un poco más, porque creo que es fundamental para una correcta formulación de un proyecto. Básicamente, para que podamos hacer una síntesis, lo primordial para poder formular correctamente un proyecto es, en primer lugar, detectar claramente cuál es el problema que queremos solucionar. Es decir, tenemos que identificar claramente cuál es el problema, y a partir del problema van a surgir distintas alternativas de solución que van a dar origen justamente a distintas alternativas de proyecto. Y el proceso de evaluación será justamente tratar de identificar cuáles de todas las alternativas es la mejor o son las mejores para dar solución a ese proyecto. Con respecto a la preparación del proyecto, que también ese manual presenta un capítulo muy interesante, se puede dividir en dos partes. Uno sería el diagnóstico de la situación actual y otro el estudio técnico del proyecto. En esta primera parte, que sería el diagnóstico de la situación actual, lo primero que hay que tratar de hacer cuando analizamos un proyecto es definir el área de estudio o el área de influencia. Por ejemplo, si estamos hablando, podríamos hablar de distintos tipos de proyectos. Esto va a depender de la tipología de proyecto. Si estamos hablando de un proyecto como un negocio, tendremos que ver cuál sería el mercado objetivo, y ese sería el área de estudio o el área de influencia. Si estamos hablando de un proyecto de agua potable, por ejemplo, la red de agua potable de una localidad o la planta de agua potable de una localidad, el área de estudio sería justamente el área de influencia de esa red de agua potable. Luego tendríamos que determinar como segundo punto la demanda actual y la demanda proyectada de ese bien o servicio que estamos analizando. Entonces, me voy al caso del agua potable, en este caso estaba mencionando, bueno, tendremos que ver cuál es la demanda actual por agua potable y cuál es la demanda proyectada. Para eso existen técnicas para cada tipología de proyecto, para estimar la demanda actual y para estimar cómo proyectarla en el futuro. ¿Cuánto vamos a proyectar en el futuro? Normalmente durante el horizonte de evaluación del proyecto o la vida del proyecto. El tercer paso es determinar la oferta actual. La determinación de la oferta actual consiste en saber qué es lo que actualmente se está ofreciendo. Para el caso del agua potable sería, por ejemplo, cuál es la red de agua potable que existe actualmente o cuál es la capacidad de producción de la planta de agua potable. Y luego, a partir de comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual, se puede calcular y proyectar el déficit, o sea, cuánto más se demanda con respecto a lo que actualmente se está ofertando, y a partir de ese déficit es que se plantean alternativas de solución para cubrir ese déficit, y que serían justamente las alternativas de proyecto. Entonces, es muy importante cuando uno está preparando un proyecto hacer un correcto diagnóstico de la situación actual. La segunda parte sería el estudio técnico del proyecto, y para eso hay una primera etapa muy importante también, que trata de definir la situación base optimizada. ¿Qué es la situación base optimizada? La situación base optimizada es muy importante en la evaluación de un proyecto,
para no sobreestimar los beneficios de las distintas alternativas que estamos planteando. ¿Qué significa eso? Para poder explicarlo mejor voy a dar un ejemplo muy simple. Supongamos que tenemos una avenida urbana que conecta dos puntos en una ciudad y que esta avenida actualmente tiene un gran problema de congestión. Es decir, el problema es la congestión que tiene esta avenida. Se demora mucho tiempo los vehículos demoran mucho tiempo para circular de un punto a otro de la ciudad. Y vamos a suponer que luego de analizar el problema hemos identificado distintas causas y que para no complicar la explicación vamos a suponer que existen tres causas. Una causa puede ser que la calzada de la avenida esté en mal estado, lo que obliga a que los vehículos circulen a baja velocidad. Una segunda causa puede ser que el número de carriles de la avenida no tenga suficiente número de carriles como para que el flujo vehicular pueda circular cómodamente por esa avenida. O sea que otra de las causas sería un bajo número de carriles y por lo tanto una alternativa podría ser, para solucionar ese problema, aumentar el número de carriles. Y otra causa podría ser, por ejemplo, supongamos que existen muchos semáforos, que los semáforos estén desincronizados o que no haya una correcta sincronización de los semáforos. Entonces, podríamos plantear tres alternativas para dar el proyecto podría comprender tres partes. Por un lado, sincronizar los semáforos, por otro lado, mejorar la calzada o la superficie de rodamiento y por otro lado, aumentar el número de carriles. Ahora, la sincronización de semáforos tal vez sea una medida administrativa o que requiera un costo marginal comparado con las inversiones que son necesarias realizar para mejorar la calzada o para aumentar el número de carriles. Desde ese punto de vista, al ser la sincronización de semáforos una inversión marginal o muchas veces es directamente una medida administrativa, la sincronización de semáforos debería estar dentro de lo que se considere situación base optimizada. ¿Y por qué? Porque si no, podríamos estar sobreestimando los beneficios del proyecto. Lo que deberíamos hacer, antes de comenzar a analizar la alternativa de mejorar la calzada o de ampliar el número de carriles, analizar qué pasaría si optimizamos la situación actual sincronizando correctamente los semáforos. Una vez que se sincronicen correctamente los semáforos, obviamente los vehículos van a demorar menos tiempo entre desplazarse de un punto a otro de la ciudad y por lo tanto, a partir de ahí comenzaría a cuantificar los beneficios que traería mejorar la calzada o aumentar el número de carriles. Si no fuera así, si considerara la situación actual sin optimizar, estaría sobreestimando los beneficios del proyecto. Por eso, en toda evaluación de proyecto es muy importante optimizar la situación actual. Y como dije en un principio, y tal vez no se entendió obviamente, la optimización de la situación actual consiste en analizar qué causas que generan problemas pueden ser evitadas a través de medidas administrativas muchas veces o de inversiones marginales comparadas con otras alternativas de inversión. Todas aquellas medidas que sean muy poco costosas o que muchas veces sean de índole administrativa deben ser implementadas porque esa será la situación base optimizada. Y luego a partir de ahí sí empezar a plantear alternativas de proyecto. Con respecto al tamaño, en el estudio técnico, el tamaño se refiere a la capacidad de producción. Si estamos hablando de un proyecto industrial, ¿cuántas unidades de producción tendrá esa planta? Si estamos hablando de un proyecto de agua potable, ¿qué tamaño tendrá la red? ¿O qué capacidad de producción tendrá la planta de agua potable? O si estamos hablando de un camino, el caso que estaba mencionando, ¿cuál debería ser el número de carriles que debería tener esta avenida? A eso se refiere con respecto al tamaño. Con respecto a la localización, bueno, dependerá de cada proyecto, pero también hay estudios que son necesarios realizar para localizar de la manera más óptima el proyecto. No voy a entrar en detalle en ese tema porque escapa un poco a los alcances del curso. También en lo que se refiere a la tecnología del proyecto, también hay cuestiones tecnológicas que hay que analizar.
Y luego hay aspectos legales, administrativos, institucionales, financieros, económicos y ambientales. Algunos de ellos lo vamos a ir tocando a lo largo del curso. Obviamente la parte financiera y económica será fundamental porque de eso se trata este curso que estamos analizando. Una tercera etapa, una vez que hemos definido el proyecto, es realizar una evaluación ex ante del proyecto. Es decir, antes de implementar implica emitir un juicio sobre la conveniencia de implementarlo o no. Y acá hay distintos tipos de evaluación. Está la evaluación financiera y económica, de las cuales ya hablamos, pero también hay otros tipos de evaluaciones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la evaluación técnica, la evaluación institucional, la evaluación ambiental, por ejemplo, la evaluación organizacional y legal. Ya vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Pero todas las evaluaciones deben ser positivas para que se tome la decisión de implementar el proyecto. Luego de que se implementa el proyecto, viene la etapa de ejecución y supervisión. Y aquí hay dos fases, una que es la implementación y otra que es la etapa de operación. En la etapa de implementación, normalmente, si voy al ejemplo del proyecto de agua potable, habrá que construir la red de agua potable o ampliar la capacidad de producción de la planta. Y luego en la etapa de operación habrá que comenzar a brindar el servicio, es decir, que los consumidores puedan utilizar el agua potable para la cual ha sido proyectado el proyecto. Entonces, esas son dos fases, una la implementación y otra la de operación. Y en esta etapa lo importante es tratar de identificar y corregir la diferencia entre lo planeado y lo realizado, siempre con el objetivo de maximizar los beneficios del proyecto. Y finalmente la quinta etapa, que es una evaluación ex post, que consiste en cuantificar el impacto del proyecto, identificando los aspectos que fallaron y los que tuvieron éxito, y con el objetivo de enriquecer la evaluación ex ante de proyectos futuros. Obviamente que si nosotros hemos evaluado un proyecto, lo hemos implementado, primero hemos identificado, lo hemos preparado, lo hemos evaluado, lo hemos implementado y luego realizamos una evaluación ex post, eso nos da justamente la suficiente experiencia como para proyectar y evaluar proyectos futuros. ¿Por qué? Porque cuando uno proyecta y evalúa, hace hipótesis a futuro y algunas de esas hipótesis se pudieron haber cumplido y otras no. Todos aquellos aspectos que cumplieron nos brindan experiencia y también los que no se cumplieron para poder evaluar proyectos futuros. Por lo tanto, es una práctica muy recomendable de realizar. Como les dije al principio, me iba a detener en el punto de identificación del proyecto, utilizando básicamente la metodología sugerida en el manual del ILPE-CEPAL que había recomendado al principio. En ese sentido, podemos decir que un buen proyecto es aquel proyecto que fue bien formulado. Y para poder formular correctamente un proyecto, lo que tenemos que hacer, o para identificar claramente un proyecto, la identificación de un proyecto nace en primer lugar, con la identificación del problema. Lo primero que tenemos que hacer es identificar claramente cuál es el problema que queremos solucionar. Y termina con la identificación de alternativas de solución. Y hay un proceso, desde la identificación del problema hasta la identificación de alternativas de solución, que justamente la metodología sugerida en este manual vamos a seguirla para ver cómo podemos llegar, a partir de la identificación del problema, tratar de identificar alternativas de solución. Una buena evaluación de un proyecto consiste justamente en seleccionar la mejor alternativa para solucionar el problema identificado. Entonces, este manual presenta una metodología basado en primer lugar en el árbol de problemas, causas y efectos. Luego vamos a ver que a partir de este árbol se arma otro árbol, que es el árbol de objetivos, medios y fines. ¿En qué consiste la metodología? Primero, yo la voy a describir muy sintéticamente. Como ya dije, está el manual. Quien tiene interés en profundizar el tema está perfectamente explicado. Yo no voy a detenerme demasiado, pero voy a tratar de sintetizar lo más que pueda la metodología. ¿En qué consiste? Consiste primero en identificar claramente el problema. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una necesidad insatisfecha o una oportunidad es identificar el problema. Una vez identificado el problema,
podemos ver, en primer lugar, cuáles son los efectos que está causando este problema y cuáles son las causas que están generando el problema. Y esto lo podemos armar en una forma de un árbol. Por ejemplo, podemos tener un problema central que genera determinados efectos, el efecto 1 y el efecto 2. A su vez, el efecto 1 puede generar un efecto 1,1 y un efecto 1,2. Y entre estos dos efectos más el efecto 2 generar un tercer efecto, aquí llamado efecto 3. A su vez, el problema central puede estar causado por una causa 1, una causa 2 y una causa 3. Pero a su vez la causa 2 puede ser generada por una causa 2,1 y una causa 2,2, que entre las dos generan la causa 2, y la causa 3 generada a su vez por otra causa, en este caso denominada causa 3,1. Para poder entender un poco mejor esto explicado en forma de un diagrama, vamos a verlo a través de un ejemplo también presentado en el manual. Supongamos que estamos analizando el caso de una intersección de una red vial y que en esa intersección hay una alta tasa de accidentes en la intersección, y ese justamente es el problema central. El problema central que se ha analizado es una alta tasa de accidentes en la intersección. ¿Y eso qué efectos está generando? Una alta mortalidad, un alto número de heridos, elevados daños a la propiedad, insatisfacción con la autoridad comunal. A su vez, el alto número de heridos está generando altos costos de atención de salud, alta inasistencia laboral porque las personas lastimadas no pueden asistir a trabajar, y a su vez los elevados daños a la propiedad están generando altos costos de reparaciones. Estos serían los efectos que está generando este problema. Por otro lado, ¿cuáles son las causas que generan el problema? Vamos a suponer que se ha analizado cabalmente este problema de esta intersección y se ha determinado que las causas, en primer lugar, de que exista una alta tasa de accidentes, es una alta velocidad de los vehículos. También un elevado número de peatones cruzando. También porque existe mala visibilidad y porque no existe señalización. A su vez, la alta velocidad de los vehículos tiene otras causas. Una causa es porque existe mucha distancia de semáforos aguas arriba y abajo. En ingeniería sería, digamos, porque existe mucha distancia de semáforos antes y después de la intersección. Y también porque vamos a suponer que existe imprudencia de los conductores. Estas dos causas generan alta velocidad de los vehículos, que a su vez genera una alta tasa de accidentes en la intersección. El elevado número de peatones cruzando se debe a porque no existe un puente peatonal y porque hay imprudencia de los peatones. La mala visibilidad es porque hay muchos vehículos estacionados, por ejemplo. Que no exista señalización es porque no hay señal de prioridad o porque no hay semáforo. Entonces, una forma de tratar de identificar las causas es siempre preguntándose por qué existe tal cosa. Y la primera pregunta aquí sería ¿por qué existe una alta tasa de accidente en la intersección? La respuesta sería porque hay alta velocidad de los vehículos, elevado número de peatones cruzando, mala visibilidad y no existe señalización. Estando en este punto nos preguntamos ¿por qué existe alta velocidad de los vehículos? Porque hay mucha distancia de semáforo agua arriba y agua abajo y porque hay imprudencia de los conductores. Estando en este punto nos preguntamos ¿por qué hay un elevado número de peatones cruzando? Porque no existe puente peatonal y porque hay imprudencia de los peatones. Aquí nos preguntamos ¿por qué hay mala visibilidad? Porque hay muchos vehículos estacionados. Y aquí nos preguntamos ¿por qué no existe señalización? Porque no hay señal de prioridad y porque no hay semáforo. Entonces, de esta manera podemos armar el árbol de problemas, causas y efectos. A partir de luego, el siguiente paso de la metodología consiste en definir el objetivo del proyecto. Y el objetivo del proyecto, en definitiva, surge a partir del problema central. El problema central genera el objetivo central. ¿Y cuál es el mecanismo? El mecanismo es tratar de hacer un negativo del árbol anterior para transformarlo en otro árbol que va a ser el árbol de objetivos, medios y fines. Por lo tanto, el objetivo central sería una especie de negativo del problema central. Entonces, si el problema central es una alta tasa de accidente en la intersección, el objetivo central sería
por ejemplo, una baja tasa de accidente en la intersección, o, por ejemplo, disminuir la tasa de accidente en la intersección. Como objetivo central sería tener una baja tasa de accidente en la intersección. Y a partir de eso, del árbol de problemas, podemos transformar como si fuera un negativo otro árbol, que es el árbol denominado objetivo central, medios y fines. Y que no es nada más que, como ya les dije, un negativo del árbol de problemas, causas y efectos. Para poder entenderlo mejor, vamos a ver el ejemplo que anteriormente estábamos analizando. Supongamos que decíamos que en este árbol el problema central era la alta tasa de accidentes en la intersección. El negativo de esto sería el objetivo central. Si yo fuera al árbol de objetivo central, medios y fines, el objetivo central sería una baja tasa de accidentes en la intersección. Con respecto a los efectos en el árbol de objetivos se transforman en fines, y las causas en el árbol de objetivos se transforman en medios. Con respecto, ¿cuáles serían los fines? Los fines serían el negativo de los efectos. Por ejemplo, si yo tengo una alta mortalidad, el fin sería obtener una baja mortalidad, y que es lo que figura aquí en el árbol de objetivo central, medios y fines, una baja mortalidad. El menor número de heridos sería el negativo de un alto número de heridos. Altos costos de atención de salud, alta inasistencia laboral tendrían como negativos menores costos de atención de salud y menor inasistencia laboral. Menores daños a la propiedad tendría como negativo, sería el negativo de elevados daños a la propiedad. Y altos costos de reparaciones tendría como negativos menores costos de reparaciones. Y el negativo de la insatisfacción con la autoridad comunal se traduciría en satisfacción con la autoridad comunal. Entonces, estos serían los fines del proyecto, que serían en definitiva los beneficios del proyecto. Baja mortalidad, menor número de heridos, que significaría un menor costo de atención de salud y menor inasistencia laboral, menores daños a la propiedad, que implicaría menores costos de reparación, y satisfacción con la autoridad comunal. Con respecto a las causas, decíamos que las causas daban origen a los medios como negativos. Por ejemplo, el negativo de una alta velocidad de los vehículos sería tener una adecuada velocidad de los vehículos. Con respecto al negativo, a este punto, a esta causa, que sería elevado número de peatones cruzando, el negativo sería un bajo número de peatones cruzando. El negativo de una mala visibilidad sería tener una buena visibilidad en la intersección. El negativo de no existe señalización sería que existe señalización. Ahora, el negativo de mucha distancia de semáforo aguas arriba y aguas abajo sería menor distancia de semáforos aguas arriba y aguas abajo. El negativo de imprudencia de los conductores sería prudencia de los conductores. El negativo de no existe puente peatonal sería que exista puente peatonal. El negativo de la imprudencia de los peatones sería prudencia de los peatones. El negativo de muchos vehículos estacionados serían no hay vehículos estacionados. Y el negativo de no hay señal de prioridad y no hay semáforo sería hay señal de prioridad o hay semáforo. Entonces, estos serían los medios que tendríamos que utilizar para eliminar las causas, y obviamente al eliminar las causas se lograría este objetivo para lograr justamente estos fines. Entonces, este procedimiento de identificar primero el árbol de problemas y transformarlo en negativo nos da origen a una serie de medios que luego vamos a ver que estos medios dan como origen acciones que se van a traducir en definitiva en alternativas de proyecto. Entonces, como medios habíamos identificado tener una menor distancia de semáforos, prudencia de los conductores, existencia de puente peatonal. ¿Por qué? Porque estos dos medios generaría esta otra situación, una adecuada velocidad de los vehículos, y por lo tanto, teniendo menor distancia y mayor prudencia de los conductores, lograríamos esta situación, una adecuada velocidad de los vehículos.
para tener un bajo número de peatones cruzando necesitaríamos un puente peatonal y también prudencia de los peatones. Para tener una buena visibilidad no deberíamos tener vehículos estacionados, y para que exista señalización o ponemos una señal de prioridad o ponemos un semáforo. Entonces, estos medios que he enumerado, menor distancia, semáforo, existe puente peatonal, no hay vehículos estacionados, hay semáforo, se transforman en prudencia de los conductores y prudencia de los peatones. Son los medios que van a actuar sobre las causas para eliminar los problemas. Y para poder lograr estos medios es necesario realizar acciones. Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos que tener menor distancia a semáforos, aguas arriba y aguas abajo, debemos instalar otros semáforos justamente aguas arriba y aguas abajo de la intersección. Si queremos tener prudencia de los conductores, la acción consistirá en realizar una campaña de capacitación. Si decimos que debe existir un puente peatonal, la acción debe ser construir una pasarela peatonal o un puente peatonal. Si necesitamos que los peatones sean prudentes, necesitamos realizar una acción que sería una campaña educacional de los peatones. Si decimos que no deben haber vehículos estacionados, la acción sería prohibir el estacionamiento. Si decimos que no hay señal de prioridad, la acción sería instalar un disco pare, y si decimos que en la intersección hay semáforo, la acción sería instalar un semáforo. Entonces, estas serían las acciones que debemos realizar para que estos medios que hemos identificado eliminen las causas que están eliminando el problema, que están generando el problema, y por lo tanto lograr el objetivo. Entonces, a partir de las acciones se definen los proyectos. Por lo tanto, los medios que decíamos, una menor distancia de semáforos, aguas arriba y abajo, la acción sería instalar otros semáforos. El medio de que exista un puente peatonal, la acción sería construir una pasarela peatonal. Habíamos dicho que no debería haber vehículos estacionados, entonces la acción sería prohibir el estacionamiento. Que hay semáforo en intersección, entonces la acción sería instalar el semáforo. El medio era prudencia de los conductores, eso se traduce en una acción que sería una campaña de capacitación. Hay señal de prioridad, eso traería como acción instalar un disco pare, y para que exista prudencia de los peatones debemos realizar como acción una campaña educacional. Y estas acciones nos están planteando distintos proyectos. Algunas acciones son complementarias y otras pueden ser excluyentes. Cuando son complementarias se traducen en proyectos individuales, y cuando son acciones excluyentes se transforman en alternativas de proyectos. Para el caso que estamos analizándolo muy por arriba, digamos, en la intersección se planteó instalar un semáforo o instalar un disco pare, o un disco de stop, digamos, ¿no?, para dar señal de prioridad. Entonces, para mí, estas dos acciones serían acciones excluyentes: o instalo un semáforo o instalo un disco pare. Y obviamente serían alternativas de proyecto. Las otras acciones serían acciones complementarias, que serían proyectos individuales. Por lo tanto, para decidir si instalo un semáforo o instalo un disco pare, tendré que hacer un análisis de esa alternativa, hacer una evaluación para ver qué es más conveniente: instalar un semáforo o instalar un disco pare. Bueno, con esta metodología, como es una metodología que nos permite identificar claramente los proyectos para luego pasar a la segunda etapa, que sería ya entrar a analizar el proyecto en sí de cada una de estos proyectos individuales que hemos identificado. Veamos ahora el segundo tema de la unidad, que trata sobre el proceso de preparación y evaluación. Hay diferentes estudios para evaluar un proyecto. Está el estudio comercial o el estudio de mercado, y que nos va a determinar la viabilidad comercial. Está el estudio técnico, que nos va a determinar la viabilidad técnica. Está el estudio de los aspectos legales, que nos va a determinar la viabilidad legal. Está el estudio organizacional, para determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista organizacional. Está el estudio ambiental, para definir la viabilidad ambiental. Y está el estudio financiero y económico, para determinar justamente la viabilidad financiera o la viabilidad económica. Como ya habíamos dicho en este curso, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en el estudio financiero, o la viabilidad financiera y la viabilidad económica. Pero cuando uno evalúa un proyecto, debe considerar
todos estos estudios, porque si alguno de ellos conduce a una conclusión negativa, implicará que el proyecto no debe llevarse a cabo. Es decir, para que uno decida la implementación de un proyecto, debe ser viable desde todos estos puntos de vista, desde el punto de vista comercial, técnico, legal, organizacional, ambiental, financiero y económico. Visto en una especie de diagrama de flujo, es otra forma de ver el problema, podríamos decir que el mercado determina una necesidad o se identifica una necesidad en el mercado y para eso se propone una solución. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si es técnica y ambientalmente viable. Si no lo es, entonces habrá que buscar otra solución. Supongamos que es técnica y ambientalmente viable, entonces hay que preguntarse si es factible desde el punto de vista legal y organizacional. Si no lo es, se debe buscar otra solución. Otra forma de analizar el proyecto desde el punto de vista de las distintas viabilidades es analizarlo con un esquema de este tipo. Por ejemplo, se determina una necesidad en el mercado y se propone una solución. Luego deberíamos hacernos la pregunta si es técnica y ambientalmente viable esta solución. Si no lo es, deberíamos buscar otra solución. Si es técnica y ambientalmente viable, entonces deberíamos preguntarnos si es factible desde el punto de vista legal y organizacional. Si no lo es, deberíamos buscar otra solución. Si cumple con estas dos condiciones, deberíamos preguntarnos si es financieramente y o económicamente rentable. Si no lo es, deberíamos buscar otra solución y si cumple con estas condiciones, deberíamos justamente llegar a la conclusión de implementar el proyecto. Entonces esta es otra forma de analizar en forma de diagrama de flujo la decisión de implementar o no el proyecto. El primer punto que tendríamos que tocar entonces sería el estudio de mercado. Aquí sería el estudio básicamente de la oferta y de la demanda. Y aquí cada proyecto, justamente, o cada tipología de proyecto tiene su forma particular de analizar el mercado. En el caso de obras de infraestructura, existen metodologías muy específicas para estudiar la oferta y la demanda, sobre todo la demanda y los beneficios que va a generar el proyecto. En este caso yo simplemente voy a presentar aquí algo muy sintético de lo que sería el estudio de mercado para el caso de cuando uno está estudiando la posibilidad de implementar un negocio que sería básicamente aplicable a la evaluación financiera, o sea, desde el punto de vista de un inversor privado, desde el punto de vista de una empresa. Y hay varias preguntas que hay que realizarse para estudiar el mercado. La primera de ellas, como dice aquí, es ¿quién comprará el producto? De manera de poder identificar claramente cuáles son los consumidores de este bien o servicio que va a producir el proyecto. La otra pregunta muy importante para realizar una buena evaluación del proyecto sería ¿cuál será el precio que estarán dispuestos a pagar los consumidores? Es muy importante porque si yo quiero evaluar los ingresos, tengo que saber cuánto van a comprar, cuánto van a pagar por ese bien o servicio. También otra pregunta muy importante, ¿cuánto comprarán del bien o servicio a producir? Porque multiplicando el precio por las cantidades me dará el ingreso total. También tengo que definir qué características debe tener el producto, cómo debe ser el producto, también cómo conviene promocionarlo y cómo se hará llegar el producto al consumidor final. Y aquí hay algunas técnicas que normalmente las comento, que tienen que ver con lo que se denomina marketing mix. ¿Qué es el marketing mix? Yo lo voy a escribir aquí, marketing mix, o también denominado el marketing de las 4P. ¿Qué son las 4P? Por un lado está el producto, el precio
la promoción y la distribución. ¿Y por qué son 4P? Porque en inglés producto es product, precio es price, promoción es promotion, bueno, y distribución en este caso es place. Entonces solamente en el último caso no tiene P, la primera sigla en castellano, pero en inglés es conocido este concepto como el marketing mix o el marketing de las 4P. ¿Y en qué consiste esto? Este análisis consiste en definir de qué depende el precio. Y el precio depende de un mix entre las características del producto, las características de la promoción y las características de la distribución. ¿Y qué significa todo esto? Y yo siempre coloco el mismo ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, de producción de miel. Vamos a suponer que aquí tenemos un productor de miel que produce miel en el campo. Aquí hay un arbolito, esta persona está en el campo y produce miel. Y que la miel se va a consumir en un centro urbano. Vamos a suponer que aquí están las casas, los edificios. Aquí vamos a suponer que estos son edificios. Aquí tenemos los edificios, o la ciudad o el centro de consumo. Entonces, si vamos a suponer que estamos evaluando un proyecto de producción de miel, ¿cuál va a ser el precio que vamos a considerar para el producto miel? Va a depender del tipo de producto, va a depender en definitiva de estas tres variables. O sea, en primer lugar, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es la promoción? ¿Y cuál es la distribución? Supongamos que el producto sea, este productor produce miel y la coloca en barriles de 200 litros. Lo coloca en un barril de 200 litros y viene un señor con un camioncito y le compra la miel a este productor. Entonces, este productor va a recibir determinados pesos por kilo porque en estas características el producto en este caso sería miel entregado en tachos de 200 litros. ¿Por qué? Porque lo coloca acá arriba. La distribución sería miel entregado a nivel de finca, es decir, él entrega dentro de su finca. Vamos a suponer que acá hay un alambrado, esta persona tiene que entrar adelante. Vamos a suponer que no realiza ningún tipo de distribución y por lo tanto el precio de la miel va a ser un determinado valor. Ahora, supongamos que esta persona, en vez de entregar miel en 200 kilos, decide fraccionar la miel. En vez de entregar en tacho de 200 kilos, decide fraccionar. Vamos a suponer que decide fraccionarla en potes de medio kilo, con una tapita, y que viene nuevamente el comprador y compra la miel, pero ahora la miel ya no está en tacho de 200 litros, sino fraccionada en potes de medio kilo. Es muy probable que pueda pedir un valor mayor por cada kilo de miel que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque el fraccionamiento le agrega valor al producto. O sea, el producto en este caso ya no es miel entregado en tacho de 200 kilos, sino miel entregado en potes de medio kilo. Y por lo tanto, al haber cambiado el producto, cambia el precio. De manera que es de esperar un mayor mayor peso por kilo que en el caso anterior. Ahora, la decisión acá de fraccionar o no consistirá en analizar si los costos incrementales de fraccionar la miel son menores a los beneficios incrementales de haberla fraccionado. Si hay más ingresos que costos, convendrá fraccionar la miel, y si no, no. También otra medida que podría tomar esta persona sería, vamos a suponer que acá hay un supermercado,
supermarket, aquí está el supermercado, y que esta persona decide comprarse un vehículo. Y en vez de venderle a una persona que va a su finca a buscar, él con su propio vehículo decide ir hasta el supermercado o eventualmente distribuir en los almacenes de la ciudad su miel en potes de medio kilo. Entonces, si él decide ir hasta el supermercado y hacia los almacenes, está cambiando la distribución. La distribución ha variado. Antes iban a su finca a buscar la miel y ahora la está llevando al supermercado o a los almacenes. Entonces, es de esperar que pueda pedir por cada kilo de miel un valor mayor al caso anterior. Obviamente que tendrá que, para tomar la decisión, el incremento de costos que tiene la persona para distribuir debería ser menor al incremento de ingresos. Si tiene más ingresos que costos, obviamente le convendrá, tendrá que analizar, hacer su propia evaluación para ver si el incremento de ingresos justifica los costos que va a asumir para poder distribuir la miel. Por lo tanto, estaríamos cambiando la distribución. Y otra situación, además, podría ser, supongamos que esta persona decide hacer una muy buena campaña de promoción, comienza a promocionar su miel en el mercado objetivo, en todo el mercado objetivo, de manera que genera una marca. El hecho de tener una marca le va a permitir eventualmente poder cobrar más por el kilo de miel. Y ahí nuevamente tendrá que analizar si los costos de promoción son menores al incremento de precio que puede eventualmente recibir por tener una miel que la conoce mucha gente. Entonces, de esto se trata justamente el marketing mix. Como verán, el precio de un bien, no solamente, para eso hay que definir claramente cuál es el producto, cuál es la distribución y cuál es la promoción. Y es como si fueran 4 engranajes que están relacionados. Le voy a hacer un dibujo así y otro aquí. Vamos a suponer que estos son 4 engranajes y que cuando muevo uno, si muevo el producto, estoy moviendo el precio, y si muevo la promoción, estoy también moviendo el precio, y si muevo la distribución, también estoy moviendo el precio, y una combinación de todos, o sea, al mover todos es como que estoy pudiendo aumentar o disminuir el precio dependiendo si voy en un sentido o en el otro. Esto es, si bien es una explicación muy sintética de lo que es el concepto de marketing mix, es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno analiza un negocio, porque justamente el producto no solamente se define por lo que estoy produciendo, en este caso miel, sino, como habrán visto, la forma en que presento el producto, la forma en que lo distribuyo y la forma en que lo promociono. En definitiva, como conclusión del estudio de mercado, metodológicamente lo podemos resumir en varios aspectos. Por un lado, el estudio del consumidor, que sería la demanda, quiénes son los que van a consumir, cuánto van a pagar, cuánto van a comprar. El estudio de la competencia, de la oferta, esto también es muy importante porque uno no puede salir a cobrar cualquier cosa si es que tiene una oferta que está definiendo un precio. Otra cosa importante que lo acabamos de ver es cómo va a ser la comercialización del producto, cómo lo vamos a transportar, cómo lo vamos a promover. Y otro estudio importante, el estudio de mercado, es el de los proveedores de insumos. Cuando necesitamos producir, necesitamos comprar insumos y tenemos que ver dónde están los proveedores de insumos, cuánto cuestan esos insumos, y en eso consiste justamente el estudio de los proveedores de insumos. Entonces, si uno tuviera que definir metodológicamente, como ya lo dije, está el estudio del consumidor, que sería el estudio de la demanda, el estudio de la competencia, que sería el estudio de la oferta, el estudio de la comercialización del producto y el estudio de los proveedores de insumos. Este es algo muy sintético sobre el estudio de mercado. Obviamente es toda una rama, no entra en lo que es el objetivo del curso, pero bueno, para que tengan una idea de cómo encarar o de qué se trata el estudio de mercado de un proyecto.
Vamos a ver ahora el estudio técnico. Este estudio tiene por objeto determinar el proceso productivo y así generar información sobre el monto de las inversiones y de los costos de operación. Obviamente la parte técnica tampoco es objeto de este curso, pero cuando uno está preparando y evaluando un proyecto tiene que analizar concretamente cómo va a ser el proceso productivo y luego generar la información de costos sobre ese proceso productivo. Y podemos dividir en lo que serían inversiones. Aquí podríamos tener inversiones en infraestructuras, si es que es necesario construir alguna obra civil, por ejemplo. ¿Qué inversiones deberíamos hacer en maquinarias? También a partir del proceso del estudio técnico se define el proceso productivo y por lo tanto vamos a poder determinar los costos de operación, ya sea en conceptos de materiales, mano de obra, mantenimiento, reparaciones. Y también es parte del estudio técnico realizar algunas optimizaciones, por ejemplo, estudiar la tecnología productiva más adecuada al caso que estamos analizando, estudiar el tamaño o la capacidad de producción, la localización y el momento óptimo de implementar el proyecto. Otro estudio que se realiza, ya habíamos visto, para determinar la viabilidad, es el estudio ambiental. Los principales objetivos del estudio ambiental son identificar problemas potenciales al medio ambiente, determinar daños a la población, a otros proyectos de desarrollo y al medio ambiente, establecer medidas para prevenir y mitigar los daños y valorar económicamente los daños ambientales y los costos de mitigación propuestos. Obviamente que los que realizan estudios, evaluaciones de impacto ambiental, tienen procedimientos específicos para realizar cada uno de estos pasos. En la parte de evaluación económica, justamente nos interesa este último punto, que trata justamente sobre valorar en términos monetarios los daños ambientales y los costos de mitigación propuestos. Nosotros, eventualmente, a partir del estudio ambiental, podremos apoyarnos en el mismo para poder luego sacar esta información que es necesario para el estudio económico. También habíamos hablado sobre el estudio administrativo u organizacional y el análisis legal. Bueno, cuando hablamos de la organización en sí, tenemos que pensar si contamos con los recursos humanos como para llevar adelante el proyecto. Recuerden que los proyectos son realizados por personas. Son las personas las que llevan adelante los proyectos. Y muchas veces un proyecto puede ser muy interesante, pero si uno no cuenta con los recursos humanos adecuados, el proyecto obviamente no va a llegar a buen puerto y por lo tanto no es factible de ser realizado. Por eso es muy importante tratar de identificar qué tipo de recurso humano necesitamos para el proyecto que estamos analizando, y una vez que hemos determinado esas necesidades, vamos a poder valorar cuáles son los costos de la mano de obra de estos recursos humanos, ¿no? Y qué infraestructura necesitan para poder llevar adelante su labor. Esto también va a ser importante a la hora de evaluar financiera o económicamente el proyecto. Y en la parte legal tendremos que analizar todo lo que tenga que ver con restricciones que puedan existir, franquicias, aspectos tributarios, como ser impuestos. Bueno, esto va a ser justamente parte de este curso, la parte impositiva. Lo vamos a analizar en detalle más adelante. Luego viene el estudio financiero, ¿no? ¿Y en qué consiste el estudio financiero? Básicamente en comparar los ingresos de dinero que va a generar el proyecto con las salidas o egresos de dinero que va a generar el proyecto. Ahora, recordemos que los ingresos y egresos ocurren durante un determinado periodo de tiempo que se denomina horizonte de evaluación del proyecto y que pueden ser, por ejemplo, varios meses o varios años, dependiendo de las características del proyecto. Ahora, como los ingresos y egresos ocurren en distintos momentos de tiempo,
nosotros vamos a ver, pero normalmente el dinero tiene un costo de oportunidad en el tiempo, muchas veces medido, por ejemplo, a través de la tasa de oportunidad, y no es lo mismo 10.000 pesos hoy o un monto de dinero hoy que ese mismo monto dentro de un año o dentro de 2 años. Entonces, cuando uno compara los ingresos y egresos, no puede sumarlos algebraicamente si ocurre en distintos momentos de tiempo, porque aparece la componente tiempo, y a través de la componente tiempo, el costo de oportunidad del dinero en el tiempo, que hace que no puedan ser comparados directamente un monto de dinero que ocurre en el presente con un valor que puede estar en el futuro. Entonces, para que puedan ser correctamente comparables, vamos a necesitar utilizar determinadas técnicas de matemáticas financieras que incorporan justamente como una de las variables el costo de oportunidad del dinero en el tiempo medido a través de la tasa de interés. Y luego, de esa manera sí vamos a poder comparar correctamente los ingresos con los egresos que ocurren en distintos momentos de tiempo, y nos va a permitir también determinar indicadores de rentabilidad, como por ejemplo el valor actual neto, la tasa interna de retorno, que justamente incorporan la tasa de interés en su cálculo, y que nos va a dar una idea de la rentabilidad que puede tener el proyecto. Por ejemplo, la tasa interna de retorno nos podría decir que un proyecto tiene una rentabilidad del 30% anual. Para que tengan una idea rápida, luego lo vamos a ver en detalle. Entonces, el estudio financiero estudia la rentabilidad privada del proyecto, o la rentabilidad también llamada financiera, es decir, desde el punto de vista de un privado, que puede ser un inversor o una empresa. Y para poder estudiar esto es necesario sistematizar la información de carácter monetario, estudiar las fuentes de financiamiento, estimar inversiones en capital de trabajo, ya vamos a ver más adelante qué es el capital de trabajo, y a partir de toda esta información generar lo que son ingresos de operación, costos de operación, inversiones, y a partir de estos valores elaborar lo que se denomina un flujo de caja, que no es nada más que un cuadro síntesis donde están por un lado todos los ingresos y por otro lado todos los egresos. A partir de este flujo de caja se realiza la evaluación, calculando indicadores de rentabilidad y eventualmente sensibilizando los resultados a partir de determinadas técnicas, como por ejemplo el análisis de sensibilidad y el análisis de riesgo. ¿Qué significa sensibilizar los resultados? Bueno, cuando uno estima ingresos y costos, está justamente haciendo una estimación a futuro, pero es muy difícil que uno evalúe correctamente cuáles van a ser los ingresos y egresos en el futuro. Uno puede tener un orden de magnitud o un rango de variación para los ingresos y egresos. Entonces, justamente el análisis de riesgo y el análisis de sensibilidad intenta estudiar cómo varían los resultados, los indicadores de rentabilidad cuando se alteran los valores tanto de ingresos como de egresos que uno ha estimado en el futuro. Y justamente a partir de eso vamos a ver en detalle a lo largo del curso, podremos calcular el riesgo que tiene invertir en un determinado proyecto. Finalmente está el estudio económico. El estudio económico estudia la conveniencia social del proyecto midiendo la contribución del proyecto al bienestar económico del país. La evaluación económica no analiza flujo de fondos financieros, o sea, no se analizan ingresos y salidas de dinero, sino flujo de recursos reales del proyecto. ¿Qué significa esto? Cuando un proyecto se lleva a cabo, la sociedad, por un lado, sacrifica determinados recursos y por otro lado, genera determinados bienes y servicios para la sociedad. El sacrificio de recursos es un costo social y lo que se trata en la evaluación económica es tratar de valorarlos en términos monetarios. Y los bienes y servicios generados son beneficios sociales, y lo que se trata a través de determinadas técnicas es cuantificarlos en términos monetarios, de manera de que puedan ser comparables. Pero no son, a diferencia de la evaluación financiera, no es ingreso y salida de dinero, sino recursos sacrificados como costo social y bienes o servicios que tienen un valor, o recursos inclusive, que tienen un valor para la sociedad, que son los beneficios sociales del proyecto.
Luego se aplican técnicas parecidas a la de la evaluación financiera para determinar indicadores de rentabilidad social y de esa manera poder establecer si el proyecto es conveniente o no desde el punto de vista social. Este proyecto debe compararse con otras alternativas de inversión y así la evaluación apoya y contribuye al proceso de toma de decisiones desde el punto de vista estatal. La evaluación económica o social debe ser la pauta que guía al gobierno en la toma de decisiones frente a los proyectos propuestos para el país, porque justamente lo que hace este tipo de evaluación es determinar si un proyecto es o no es conveniente para la sociedad en su conjunto. ¿Cuáles son las principales diferencias con la evaluación financiera? Bueno, hay varias diferencias. Decíamos que en la evaluación financiera lo único que se analizan son ingresos y salidas de dinero para un privado o una empresa. Pero en una evaluación social dijimos en primer lugar que no estamos hablando de dinero, sino de recursos sacrificados y bienes y servicios generados. Pero además pueden haber otros efectos que lo hacen diferente, por ejemplo, la existencia de externalidades, que pueden ser positivas o negativas. ¿Cómo podría ser una externalidad negativa para que ustedes puedan entender? Supongamos que se está analizando un proyecto, que una empresa privada está analizando llevar adelante un proyecto y que va a generar un impacto al medio ambiente. Pero el Estado no va a hacer nada, o sea, no va a cobrar ninguna penalidad a esa empresa por el hecho de que contamina el medio ambiente. Como la empresa no se ve obligado a tener en cuenta el medio ambiente, cuando hace su análisis de ingresos y salidas de dinero, no tiene en cuenta justamente ese efecto. Sin embargo, cuando se hace la evaluación social o económica, ese impacto en el medio ambiente es un efecto negativo y que si pudiera valorarse en términos monetarios sería justamente una externalidad. Y si no se lo puede valorar, también es una externalidad, nada más que será una externalidad intangible, es decir, que no puede ser valorada en términos monetarios. ¿Y por qué se dice que es una externalidad? Porque el privado, al hacer su análisis, no lo tiene en cuenta, no lo internaliza y por lo tanto es externo a la evaluación privada que se está haciendo. Ahora, si se obligara al privado a pagar el costo, ya no sería una externalidad porque el privado lo estaría internalizando en su análisis financiero. Otra diferencia es el tratamiento de impuestos y subsidios. Para un privado, cuando tiene que pagar un impuesto, esto implica una salida de dinero. Hay una salida de dinero de su flujo de caja. Y cuando recibe un subsidio, es un ingreso de dinero en el flujo de caja. Sin embargo, desde el punto de vista social, estos dos efectos son simplemente transferencias. Un impuesto, desde el punto de vista social, es simplemente una transferencia desde la empresa hacia el Estado y a su vez el Estado lo redistribuye en la sociedad. ¿Y por qué se dice que es una transferencia y no es un costo? Porque cuando la empresa paga el impuesto no se sacrifica ningún recurso de la sociedad para que se haga esa transferencia de dinero. Lo mismo ocurre con los subsidios. Entonces, obviamente, cuando uno hace una evaluación social, todos los impuestos considerados en la evaluación privada no son considerados como costos y eso hace una diferencia significativa en los resultados de la evaluación. También, otra cuestión importante es que en la evaluación privada se toman los valores a precios de mercado, o sea, el costo de mercado y no el costo de oportunidad de los insumos, que es lo que se considera en la evaluación social. Por ejemplo, supongamos que hay un proyecto que va a emplear mano de obra que está previamente desempleada, o sea, antes del proyecto la mano de obra está desempleada. Desde el punto de vista privado, el privado va a tener que pagar el precio de mercado de la mano de obra. Supongamos que es una obra que es una obra de construcción, entonces tendrá que regirse por el convenio colectivo de trabajo de la construcción y tendrá que pagar el precio de mercado que corresponda con todos los aportes. Eso es una salida de dinero. Ahora, sin embargo, desde el punto de vista social, si esa mano de obra estaba desempleada, para el país no estaba produciendo nada, o sea, para la sociedad no está produciendo absolutamente nada cuando estaba desempleada.
y por lo tanto el costo o el recurso que se sacrifica, en este caso mano de obra desempleada, para llevar a trabajar a nuestro proyecto, es prácticamente cero. Diferente sería si esta mano de obra está trabajando o está empleada, vamos a suponer que está produciendo otra cosa. Entonces, si tenemos que sacarla de esa situación de producción y llevarla a trabajar al proyecto, lo que se estaría sacrificando es lo que esa mano de obra deja de producir para la sociedad para ir a trabajar al proyecto. Entonces, ahí hay una diferencia significativa en lo que es el costo de mercado de la mano de obra y el costo social de la mano de obra. Cuando hay mucho desempleo, el costo social es significativamente menor al precio de mercado de la mano de obra y por lo tanto pueden ser distintos los resultados de una evaluación privada a los de una evaluación social. También la rentabilidad del mercado versus la rentabilidad social. En términos de rentabilidad social, hay un consenso en Argentina y en muchos países latinoamericanos con organismos internacionales de crédito, por ejemplo, que los proyectos evaluados desde el punto de vista social deben al menos rendir una tasa del 12% anual. Otros países tienen un valor un poco diferente, 10, en el caso de otros países, pero normalmente anda en torno al 12% anual. Sin embargo, un privado puede exigirle una tasa de rentabilidad a su proyecto desde el punto de vista privado diferente a ese 12%. Puede ser mayor o puede ser menor. Si el proyecto es muy riesgoso, tal vez la empresa exija una rentabilidad bien superior al 12% anual para decidir invertir en el proyecto. Entonces, todo esto puede resultar, y otras cosas más que lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, pueden dar como resultado que una evaluación analizada desde el punto de vista de una empresa privada pueda llegar a una conclusión diferente cuando uno lo analiza desde el punto de vista social. ¿Y qué puede ocurrir? Por ejemplo, una situación 1, por ejemplo, vamos a suponer que cuando se hace la evaluación desde el punto de vista de la empresa, el resultado es positivo. Supongamos que también en esa situación la evaluación resulta positiva desde el punto de vista de la sociedad. O sea, a la empresa le conviene realizar el proyecto y a la sociedad también. ¿Cuál debería ser la función del Estado? Debería alentar la implementación, pero no debería hacer ningún tipo de transferencia, es decir, no otorgar ningún tipo de subsidios ni a la empresa. ¿Por qué? Porque a la empresa le están cerrando los números bien y la empresa invertiría por sí misma, digamos, ¿no? Una segunda situación podría ser que, supongamos que cuando se realiza la evaluación desde el punto de vista de la empresa, el resultado es negativo. O sea, a la empresa no le conviene realizar el proyecto. Pero cuando se hace la evaluación desde el punto de vista social, la evaluación da positiva. Entonces, si a la empresa no le cierran los números, la empresa no va a realizar el proyecto. Y si no realiza el proyecto, la sociedad no va a poder captar los beneficios de ese proyecto. Por lo tanto, la función del Estado debe ser subsidiar a la empresa. Debe entregarle una cantidad de dinero que se estudia muy cuidadosamente, de manera que la empresa obtenga una rentabilidad razonable y de esa manera pueda llevar adelante el proyecto, y cuando lleva adelante el proyecto la sociedad va a captar los beneficios de ese proyecto. Por eso es muy importante en una evaluación social realizar una buena evaluación financiera de los privados que están involucrados en el proyecto, porque si solamente uno dice este proyecto es conveniente desde el punto de vista social, pero no se tiene en cuenta la situación de los privados, si a los privados no les cierran los números, no lo van a llevar adelante y por lo tanto el proyecto nunca va a ser factible y obviamente no se va a realizar. Una tercera situación podría ser que la evaluación sea positiva desde el punto de vista de la empresa, pero negativa desde el punto de vista de la sociedad. Podría ser el caso que comentaba, donde una empresa está contaminando al medio ambiente, está generando un costo social importante y no lo está internalizando. Y cuando se tiene en cuenta ese efecto desde el punto de vista social, el resultado es negativo para la sociedad. ¿Cuál debería ser la función del Estado? En principio, el Estado debería impedir que la empresa lleve adelante el proyecto. Y eventualmente, si no tiene medios como para impedirlo, debería cobrar un impuesto a la empresa que en definitiva se puede determinar
como el costo neto social que está generando, digamos, a la sociedad. Probablemente cuando la empresa internalice ese costo dentro de su flujo de caja, no le van a cerrar los números y por lo tanto probablemente decida no llevar adelante el proyecto. Y una cuarta situación es que se da una evaluación negativa desde el punto de vista de la empresa y también negativa desde el punto de vista de la sociedad. En este caso, la función del Estado es no tomar medidas al respecto porque la empresa no va a hacer nada y a la sociedad tampoco le interesa que se lleve adelante este proyecto. Entonces, estos serían básicamente los diferentes estudios, las características de los diferentes estudios. Veamos ahora lo que se denominan niveles de estudio. ¿Qué son niveles de estudio? Bueno, en primer lugar se recomienda avanzar gradualmente con el nivel de detalle de las evaluaciones para identificar proyectos no convenientes sin incurrir en costos excesivos de estudio. Básicamente hay distintos niveles de estudio. Un nivel sería el de la idea, que no es una evaluación en sí, sino simplemente se analiza la situación y se plantean, digamos, alternativas o soluciones que aparentemente podrían ser viables para dar solución a esa problemática. Pero luego normalmente se mencionan 3 niveles de estudio. Uno es de perfil, otro de prefactibilidad y otro de factibilidad. En cada uno de estos niveles de estudio se realizan todos los estudios de viabilidad que vimos anteriormente. Voy a ir para atrás con la transparencia para que vean a qué me refiero. Me estoy refiriendo a todos estos estudios. Cuando estudiamos el proyecto a nivel de perfil, hay que analizar la viabilidad comercial, la viabilidad técnica, la viabilidad legal, organizacional, ambiental, financiera o económica si corresponde. Nada más que a nivel de perfil se hace un estudio muy superficial del proyecto, de manera de tratar de llegar rápidamente a una conclusión de si podría ser viable el proyecto. Luego, si la conclusión es positiva, se puede pasar, si el proyecto lo amerita, dado su importancia, a un segundo nivel de estudio que es denominado prefactibilidad. Y nuevamente, para ese nivel, se hacen todos estos estudios de viabilidad: comercial, técnica, legal, organizacional, ambiental, financiera o económica, pero con mayor nivel de detalle y obviamente mayor nivel de información. Y si el proyecto continúa siendo conveniente al final de este segundo ciclo, digamos, se puede pasar al estudio de factibilidad, obviamente si el proyecto lo amerita, donde nuevamente se vuelven a realizar todas estas viabilidades, profundizando obviamente en cada punto aún más para luego llegar, una vez terminado el estudio de factibilidad, concluir en que el proyecto debe llevarse adelante. ¿Y por qué digo si el proyecto lo amerita? Porque obviamente va a depender del tamaño y la complejidad del proyecto. Hay proyectos muy pequeños, de poco monto, donde se definen ya a nivel de perfil, porque si no me gastaría todo el dinero que tengo haciendo estudios. Hay otros que son un poco más complejos, donde por ahí requieren un segundo ciclo de evaluación, que sería el análisis de prefactibilidad, y hay otros mucho más complejos donde es recomendable avanzar aún más al grado de factibilidad o al nivel de factibilidad. ¿Y por qué existen estos niveles en proyectos muy complejos? Justamente porque se recomienda avanzar gradualmente en el nivel de detalle de las evaluaciones para identificar proyectos no convenientes sin incurrir en costos excesivos de estudio. Es decir, supongamos que estamos por evaluar un puente, por ejemplo, que cuesta de inversión 500 millones de dólares, por así decirlo, ¿no? Un monto muy importante. Tal vez si uno estudiara a nivel de factibilidad, probablemente aquí uno estaría contratando una consultora internacional para que realizara el proyecto técnico con bastante detalle, de manera de afinar bien los costos de inversión. Pero a nivel de perfil, tal vez haciendo un predimensionado,
con consultores, digamos, que tengan experiencia en el tema, uno puede tener una idea rápida de más o menos cuáles serían los costos, y también, obviamente, a partir del estudio o la evaluación económica, va a tratar de valorar los beneficios, tanto desde el punto de vista privado como sociales, que podría eventualmente tener este proyecto. Si a nivel de perfil, haciendo estimaciones globales de costos y beneficios, se llega a la conclusión de que el proyecto no es conveniente, se corta aquí el estudio y no se sigue gastando dinero, como si encaráramos el proyecto ya a nivel de factibilidad, porque a nivel de factibilidad deberíamos gastar muchísimo dinero, por ejemplo, para hacer estudios técnicos de mucho detalle, que podrían ser evitados con algunas estimaciones globales de costos y beneficios. Ahora, si en esa estimación global de costos y beneficios el proyecto parece conveniente, dada la importancia de este proyecto, es recomendable avanzar hacia un estudio de prefactibilidad, donde se van a profundizar más los aspectos. Y obviamente, en este caso, sería eventualmente conveniente avanzar a una tercera fase, que sería el estudio de factibilidad. Entonces, por eso existen los distintos niveles de estudios en la evaluación de los proyectos. Vamos a ver ahora algunas pautas para formular y presentar proyectos. Primero, podemos decir que para la preparación de un proyecto no existe una receta y que además es un proceso iterativo. Es decir, normalmente uno comienza con una idea, lo comienza a analizar al proyecto, la problemática, realiza una primera evaluación y cuando llega al final se da cuenta que tal vez el problema no era tanto como uno lo estaba viendo desde un inicio, y tiene que volver a reiniciar el proceso. Por eso justamente puede ser un proceso iterativo. Sin embargo, cada tipología de proyecto posee características particulares que deben ser consideradas, fundamentalmente en lo que se refiere al estudio de la oferta, la demanda y al equilibrio de mercado. Aunque hay algunas pautas que pueden tenerse en cuenta, como para seguir una secuencia de los principales aspectos que deben estudiarse. ¿Cuáles son esas pautas? Normalmente el procedimiento que puede seguirse y que luego conforma la estructura de un informe de un estudio de factibilidad es más o menos parecido a estos puntos que tenemos aquí. Primero, el análisis de antecedentes. Aquí obviamente lo primero que hay que hacer cuando se estudia un problema es ver toda la información que existe al respecto, de manera que uno no esté generar información es muy costoso, disculpen, y obviamente que si podemos utilizar información existente nos ahorra mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer un análisis de todos los antecedentes que existen y hacer obviamente una descripción de esos antecedentes. Luego lo que se hace es un diagnóstico de la situación actual, analizando la oferta y la demanda, cuál es la oferta y cuál es la demanda. Luego, como ya habíamos hablado, es necesario realizar la optimización de la situación actual o definir lo que se denomina la situación base optimizada. Luego, hacer un análisis y proyección de la demanda, y a partir de la proyección de la demanda y de la comparación con la oferta también proyectada, podremos determinar el déficit, que es la problemática que tenemos que cubrir a través de alternativas de proyecto. Definidas las alternativas de proyectos, normalmente se establece claramente cuál va a ser la metodología de evaluación para comparar estas alternativas, y luego se hace justamente la evaluación del proyecto, evaluando cada una de las alternativas y eventualmente escogiendo aquella que pueda resultar más conveniente. Eso debe ser incluido en las conclusiones y recomendaciones, y también hay que analizar cuáles son los elementos condicionantes del proyecto y las cuestiones relacionadas con el financiamiento. La presentación del documento normalmente es un documento que tiene estos 10 puntos. Normalmente se incluye también un capítulo inicial llamado resumen y conclusiones. También se incluyen anexos, bibliografías y fuentes consultadas. Y bueno, varias cosas importantes aquí. En primer lugar, cuando uno va redactando el informe, no es conveniente poner tablas y procedimientos de cálculos muy extensos en el cuerpo del informe, porque digamos que hace pesada la lectura. Entonces siempre es conveniente utilizar anexos,
y hacer una síntesis en cada anexo y esa síntesis volcar la información de ese anexo como síntesis en el cuerpo del informe, obviamente haciendo mención al anexo correspondiente. Otra cosa importante es que siempre hay que mencionar la bibliografía y las fuentes consultadas y mencionar siempre cuando es elaboración propia, la información que uno está volcando, o elaboración de otra fuente. ¿Por qué? Porque uno no tiene por qué hacerse cargo de la información que han volcado otras personas. Otra cosa muy importante es que se puedan seguir los procesos de cálculo. Cuando uno presenta un informe debe ser lo suficientemente explicativo como para quien lo lea pueda ir siguiendo los procesos de cálculo, porque eso hace que la persona que está analizando el informe se sienta más confiada en las conclusiones que ustedes terminan presentando. También en los informes se suele agregar un capítulo de resumen y conclusiones y también otro que se llama resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo normalmente es un informe de una, 2 o 3 páginas como máximo que resume todo el proyecto. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es cuando normalmente se hace la evaluación económica o financiera de un proyecto, eso llega a manos de un funcionario de alta jerarquía. Y el funcionario de alta jerarquía normalmente no tiene mucho tiempo como para tomarse el trabajo de leer todo el documento. Entonces, ese funcionario lo que hace es tratar de leer rápidamente en 1, 2 o 3 páginas, hacerse una idea de lo que es el proyecto y cuáles son las principales conclusiones, los costos de inversión, los tiempos de ejecución, de manera que si le parece conveniente el proyecto, lo va a pasar a una persona inmediata a él, de un rango inferior, que tampoco probablemente se tome el trabajo de leer todo el documento. Probablemente lea por eso es que se incluye un capítulo que se llama resumen y conclusiones, que puede tener 20 páginas, por ejemplo, donde se van resumiendo cada uno de los capítulos que veíamos anteriormente, cada uno de estos, y que les da también un mayor nivel de detalle al resumen ejecutivo que vimos anteriormente. Y eventualmente, si esta persona quiere que alguien de un rango inferior analice todo el informe, bueno, esa otra persona podrá tomarse el trabajo de analizar en detalle toda la documentación de todos los capítulos. Por eso siempre es conveniente armar de esta manera, presentar un resumen ejecutivo, un capítulo de resumen y conclusiones y luego estos capítulos con anexos desagregados de esta manera. Con respecto a las metodologías de evaluación, algo importante es que cada proyecto difiere en la metodología de evaluación, fundamentalmente en lo que se refiere a la determinación de beneficios económicos o beneficios sociales. Y hay muchos tipos de proyectos. Por ejemplo, podemos tener, para el caso de proyectos de ingeniería, sistemas de agua potable y cloaca, riego y saneamiento rural, drenaje urbano y defensa contra inundaciones, proyectos viales, dentro de los cuales también hay distintos tipos de proyectos, como ser rutas, pavimentos urbanos, avenidas urbanas, que son diferentes a pavimentos en zona residencial, puentes, por ejemplo, también proyectos ferroviarios, puertos y proyectos de transporte multimodal, y así la lista podría continuar bastante. Y obviamente la forma en que se analizan, sobre todo la manera en que se determinan los beneficios sociales, difiere para cada uno de estos proyectos. En este curso nosotros probablemente nos enfoquemos en lo que es sistemas de agua potable y cloaca, eventualmente en proyectos viales, proyectos de ruta, por ejemplo, porque no nos va a dar el curso como para entrar en las distintas tipologías de proyectos. Sin embargo, la metodología que se aplica acá es semejante en cuanto al procedimiento, salvando la manera en que se determinan los beneficios de cada uno de estos tipos de proyectos. Afortunadamente hay disponible, por ejemplo, en el año 1995 un congreso de evaluación de proyectos en México, donde a partir de ese congreso se elaboró un CD, y en ese CD, por ejemplo, se volcaron
se consensuaron en ese congreso distintas metodologías de evaluación para distintas tipologías de proyectos, donde hay más de 20 tipologías de proyectos. Y justamente allí en este CD está explicada la metodología en sí, y también se han volcado para cada metodología 2 o 3 o 4 inclusive proyectos, informes de estudios de evaluación de proyectos completos, inclusive con sus anexos, que realmente es muy útil cuando uno tiene que encarar la evaluación de un proyecto que nunca ha realizado, con una metodología que nunca ha realizado, porque lo primero que uno hace es ver la metodología y luego analizar cómo se han evaluado proyectos parecidos a lo que uno está encarando. Por eso esta información es muy interesante, digamos, y obviamente está disponible para los alumnos del curso. Bueno, finalmente vamos a hacer una mención rápida de lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Casi todos, hay muchos países en el mundo que tienen un sistema de inversión pública. En Latinoamérica, por ejemplo, los casos más significativos son el caso de Chile, el caso de Brasil también lo tiene, y también muchos países desarrollados utilizan estas técnicas de evaluación que vamos a ver para hacer un uso más eficiente de los recursos sociales, o sea, de los recursos que dispone el Estado para volcar hacia la sociedad. ¿Y en qué consiste básicamente un Sistema Nacional de Inversión Pública? Consiste en hacer un inventario de proyectos, es decir, los distintos organismos públicos tienen sus proyectos, esos proyectos son evaluados desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico y con todas las viabilidades que vimos, y toda esa información es volcado a un Ministerio de Planificación, y este Ministerio de Planificación lo que hace básicamente es un banco de proyectos, donde, por ejemplo, puede establecer, si hiciéramos una tabla, un ranking de proyectos. Vamos a suponer que aquí tenemos una lista de proyectos, donde acá, por ejemplo, acá ponemos el proyecto, acá tenemos el proyecto, acá tenemos un proyecto, otro proyecto, de distintas áreas y de distintos sectores del país, y lo que se colocan acá son los distintos indicadores. Se utilizan muchos indicadores, todavía nosotros no conocemos mucho porque no hemos visto, pero son varios indicadores que nos permiten elaborar un ranking de proyectos. Por ejemplo, algo que pueden llegar a entender es la relación beneficio-costo. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos pesos de beneficio se obtiene por cada peso de costo invertido en el proyecto? Entonces, si nosotros hacemos un ranking con la relación beneficio-costo y colocamos primero los proyectos con mayor relación beneficio-costo, a medida que va para acá va disminuyendo la relación beneficio-costo, y acá, por ejemplo, colocamos la inversión necesaria para llevar adelante el proyecto. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Planificación? El Ministerio de Planificación normalmente maneja anualmente un determinado presupuesto. Supongamos que el presupuesto alcance para la sumatoria de inversión que tenemos de aquí hasta este proyecto. Entonces, para el año siguiente se ejecutan estos proyectos porque son los más convenientes desde el punto de vista social, y justamente las inversiones de estos proyectos alcanzan para el presupuesto que está disponible. Al año siguiente, obviamente, seguirán los otros proyectos de la lista, a menos que en el interín aparezca algún proyecto que pueda entrar aquí con una relación beneficio-costo que lo ubique en esta situación. Entonces, esto es básicamente un Sistema Nacional de Inversión Pública, un sistema que lo que busca es tratar de hacer un ordenamiento racional para hacer una utilización racional y eficiente desde el punto de vista social los recursos del Estado. En la Argentina en particular, también tenemos una ley. En el año 1994 se creó la ley, que justamente el objetivo de esta ley es realizar una asignación socialmente eficiente de los recursos disponibles del Estado. Y la metodología es la actualización permanente de un inventario de proyectos de inversión pública que sirva de base para la formulación anual y gestión del Plan Nacional de Inversión Pública. Y a ese banco de proyectos o inventario de proyectos se lo denomina VAPIN 2.
Aquí justamente en la ley se menciona el ciclo de vida de los proyectos, los distintos estudios que se hacen, los de preinversión, los estudios de factibilidad, indicadores de rentabilidad social, la etapa de inversión, ejecución y control y la evaluación ex post. Esta es la dirección de, si lo quieren consultar para quienes es argentino, para los argentinos, y las funciones de la Dirección Nacional de Inversión Pública es administrar justamente el BAPIN 2, que es el Banco de Proyectos de Inversión Pública, definir las metodologías de evaluación, elaborar el Plan Nacional de Inversión Pública y coordinar con la Secretaría de Hacienda los proyectos seleccionados con los créditos presupuestarios asignados a cada jurisdicción. En esto consiste básicamente un sistema nacional de inversión pública.